Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Continuamos esta mañana con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Desde hace unas semanas terminamos la célebre obra del maestro Ávila, el Audi Filia, y comenzamos con su rico epistolario. Hoy nos adentraremos en la carta número 2 que el santo dirige a Fray Alonso de Vergara, religioso de la Orden de Predicadores, y se la escribe para consolarle en una persecución que se había levantado y para enseñarle la confianza que el predicador ha de tener en Dios en medio de sus persecuciones y cómo ha de comportarse uno en medio de ellas. Y finalizará la carta explicándole los medios para entender la Escritura. Vamos a ir leyéndola despacio, intentando sacar provecho de lo que el santo describe a este religioso. Como habrá muchos seglares que estén escuchando el programa, nadie deje de prestar atención porque sea para un religioso, porque todos tenemos persecuciones y a todos nos puede ayudar las palabras de un doctor de la Iglesia, que por ser doctor de la Iglesia, su doctrina es de provecho universal. Por ello, le pedimos con mucha confianza al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, sobre los que escuchan y sobre el que habla, para que escuchemos aquello que Dios quiera decirnos hoy por medio de San Juan de Ávila y para que pongamos por obra, sin tardanza, con diligencia, aquello que Jesús nos pida, con el profundo deseo de no negarle nada a Él. Bien, pues comienza así esta carta. Queridísimo, a quien desee saber qué cosa es el hombre cuando Dios le ayuda y regala, yo le enseñaría una carta de vuestra merced, que me envió los días pasados, y a quien quisiese conocer la flaqueza del hombre cuando anda por sí solo, le enseñaría esta que ahora me envió. Oh, válgame Dios, y qué verdad es que Dios es nuestra gloria y el que levanta nuestra pesada cabeza, y la salud de su pueblo, y la luz de nuestro gesto, y el báculo de nuestra vejez, y todo nuestro bien. Y qué gran abismo de miserias es el hombre, y qué pocas cosas le derriban, y qué pronto se cambia, como una flaca ceniza delante de un gran viento. La letra de sus cartas es una, la firma un nombre suena, pero oh poderoso Señor, ¿y qué va del fulano de la una al fulano de la otra? ¿Quién dirá que es todo uno el hombre que en la una no echa de menos a nadie con el favor y regalo de Dios, y en la otra que le da el agua hasta la barba y con peligro de ahogarse? En la una llevado por la mano de Dios y enseñado familiarmente por su santa voluntad, y en la otra parece que duda de lo que su misma conciencia y otros le han enseñado, y anda como a tientas paredes incluso en la luz de mediodía. ¿Qué es, diré, sino que el hombre con Dios es como Dios, y el hombre sin Dios es grandísimo tonto y loco? 2 cartas ha recibido recientemente el maestro Ávila de este religioso, Fray Alonso de Vergara. En una, según se desprende de lo escrito, andaba consolado, sin necesidad del afecto de criatura alguna. En la otra, en cambio, pues anda triste, anda desolado por algún problema que le había acaecido. Por eso termina diciendo el maestro esa frase memorable: el hombre con Dios es como Dios, el hombre sin Dios es grandísimo, tonto y loco. Mirar, puede ayudarnos recordar qué es consolación y desolación, que queda descrito perfectamente por San Ignacio de Loyola, para iluminar lo que le ocurre en el alma a este religioso. Así dirá San Ignacio, en la regla de discernimiento de primera semana de ejercicios, dice: primero, llamo consolación cuando en el alma aparece algún movimiento interior que la inflama de amor a su Creador y Señor. Ya no puede amar a ninguna cosa creada, sino al Creador de todas ellas. También cuando derrama lágrimas de amor a su Señor, ya sea por el dolor de sus pecados o la pasión de nuestro Señor Jesucristo, o de otras cosas directamente ordenadas a su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación a todo aumento de la fe, esperanza y caridad, y a toda alegría interior que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud del alma, aquietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Por el contrario, dirá, llamo desolación a todo lo contrario de la desolación, así como oscuridad del alma, turbación, inclinación a cosas bajas o terrenas, inquietud debida a diversas agitaciones y tentaciones, tendencia a la infidelidad, sin esperanza ni amor, hallándose el alma toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, los pensamientos que tenemos en la consolación
son contrarios a los que tenemos en la desolación. Continuamos leyendo. Veremos ahora el humor fino de San Juan de Ávila, que usa para mostrar a este religioso la necesidad de fortalecerse en los caminos de la vida como hombre de Dios. Le dice así: me pregunta, vuestra reverencia, si pienso que vive o si le cuento por uno de los muertos, pues no le escribo. Le respondo que no le olvido, pero guardaba mi carta para este tiempo, porque en el otro no era necesario. San Antón se quejó de nuestro Señor, porque en el tiempo de la batalla no veía a nuestro Señor, y le respondió que estaba allí, pero estaba mirando cómo peleaba para hacerle reinar. Pensaba vuestra reverencia que no había de andar a solas, sin carretilla y sin que mano ajena le trajese por la suya. ¿Y cómo, padre, había de aprender a andar? ¿Todo había de ser comer manjar de niños, papitas y leche? ¿Y cómo había de ser perfecto varón? Oh Padre mío, y si no fuese porque veo a vuestra reverencia apenado, y de que buena gana, oyéndole quejar y temblar, me reía yo, como quien oye a un niño llorar y temblar, porque le han asustado con un león de paja o con una máscara de mamarracho. ¿Qué le pasa? ¿Qué le inquieta? ¿Así le ha olvidado lo que dijo Moisés, siendo rogado que sacrificase al Señor en Egipto y no se fuese al desierto, dejando a los egipcios? Se lo quiero recordar. Cuando Faraón, ya que no pudo más, vino a dar licencia a Moisés para que el pueblo de Dios fuese a sacrificar al Señor con esta condición, que se luciese el sacrificio dentro de la tierra de Egipto. Respondió entonces Moisés: ni conviene ni se sostiene hacerlo, porque eso que los de Egipto adoráis, nosotros hemos de matar en sacrificar al Señor Dios nuestro, pues si viéndolo ellos matamos los animales que ellos honran y adoran, ¿no está claro que nos ha de apedrear hasta la muerte? Pues si vuestra reverencia, con la fuerza de Dios, ha muerto a lo que los mundanos adoran, y esto delante de ellos mismos, ¿se asombra de que le quieran apedrear? Ellos adoran honra, juicio propio, espíritu propio, duplicidad, tibieza, amor propio, confianza propia y otros ídolos semejantes que han hecho, a los cuales Moisés, que espiritualmente quiere decir la ley de Dios, llama cosas abominables, desatinadas y feísimas. Sin embargo, vuestra reverencia, que por la gran misericordia de nuestro Señor vive con nuestro Dios como Señor propio, ha adorado ya de veras no los vanos ídolos del mundo, que no pueden dar bien ninguno ni salud, sino a aquel que con muchísima razón merece ser adorado. Varias cosas. Primero, vemos cómo estamos ante lo que es Ávila, un verdadero padre espiritual, que sabe muy bien cómo educar a sus hijos. Quiere enseñarles a caminar sin mano ajena que le ayude, sabe cómo fortalecerlos en los caminos de Dios. Y por eso no le respondió a la primera carta, donde este predicador le contaría todos sus consuelos en Dios, sino que le ha escrito en esta segunda, donde está apenado por la persecución que se ha levantado. Lo oye quejándose y temblar, pero es curiosa la ironía que usa el maestro. Dice que se reiría si no le viese tan apenado como un niño que llora porque le han asustado con un león de juguete o una máscara. Y ahora le da la razón de la persecución. La razón, haciendo alusión a lo que ha acaecido con Moisés en relación a los sacrificios que querían hacer a nuestro Dios, y el faraón les pedía que lo hiciesen dentro de Egipto, a lo cual Moisés responde que no pueden hacerlo porque si no entonces le apedrearían hasta la muerte. Dice la razón es que este predicador ha muerto a lo que el mundo tanto ama, es decir, ha sacrificado lo que el mundo tanto ama y ha abrazado lo que el mundo aborrece y teme, como hubieran hecho los israelitas ante los egipcios, que no lo pudieron hacer ante los egipcios, porque entonces los habrían apedreado y lo tuvieron que hacer fuera de Egipto. Y pone el ejemplo, ¿no? ¿A qué cosas ha muerto este predicador? A la honra, al juicio propio, al amor propio, a la confianza propia y demás cosas, eso que tanto el mundo ama. Por eso le hace ver que no se extrañe de que le persigan, pues ha muerto a lo que el mundo tanto ama y abraza. Continuamos leyendo. Qué maravilla que haya contienda donde hay tanta diversidad de pareceres y fines, pero esta contienda la levantan los hijos de ella y la sufren los hijos de la paz, los unos mordiendo como canes
y los otros sufriendo y llorando y amando como corderos, pero con el favor de Dios vencerán los corderos a los perros e incluso a los lobos, que para eso los envió Dios, como a corderos entre lobos. Grande enojo tuvieron los reyes comarcanos con Gabaón, porque los de aquella ciudad se habían confederado con Josué, capitán del pueblo de Dios, y por el mismo hecho se juntan 5 reyes a pelear con ellos, porque les parecía gran pérdida perder una ciudad tan grande y real, y que se acrecentase aquel favor y gente a Josué, su enemigo. Y así han hecho los demonios y mundanos con vuestra reverencia, viéndole que se daba a Jesucristo, capitán enviado por el Padre, para meter al pueblo de Dios en el cielo prometido, y lloran amargamente, y se paran a contar las cualidades del que han perdido, como con ellas se le acrecienta mucha ganancia al partido de Jesucristo. Huelen ya la fuerza que Dios les ha dado para herir corazones con la palabra de Dios, y lloran llanto, doble por lo que ellos pierden y gana Jesucristo. De aquí es la contradicción en todo y de todos. De aquí el combate de los 5 que a una se juntan y con una voz dicen lo que dicen y hacen lo que hacen. Pero si el combatido envía mensajeros a su capitán, de devota, humilde y perseverante oración, como los enviaron los otros a Josué, vendrá a él Jesucristo, y hará que venza a sus contrarios, y que les ponga el pie sobre la cabeza, porque hará que desprecie lo que ellos hablan, y los meterá en la cueva con una piedra a la puerta, para que viva sin miedo de ellos. Los demonios inmundanos, dice Ávila, se levantan contra aquel que se da a Jesucristo, y que por darse a él se lleva a muchos con él, se gana muchos para Jesucristo. Oh hermanos, ganar almas para Cristo, para hacerle feliz, para hacer feliz a Jesús y para agradarle a él. Y en el combate, dice Ávila, hay que enviar mensajeros a Cristo para pedirle ayuda. ¿Estos mensajeros qué son? Pues son devota, humilde y perseverante oración. Estos mensajeros harán que venga Jesucristo y que seamos defendidos de los atacantes, que son los mundanos y los demonios. Continuamos leyendo esta preciosa carta. Ya veréis ahora cómo da la razón de la persecución. Dice: ¿acaso es vuestra reverencia el primer atribulado porque se pasó a Cristo? ¿O será el primer desamparado de los que padecen por Cristo? ¿No ve, Padre mío, que la causa por la que somos perseguidos no es nuestra, sino de Dios? ¿No ve que le va a Él la honra en ella? Dígame, ¿por qué antes tenía tantos pacíficos y ahora tantos contrarios? Sin ninguna duda, la causa ha sido porque se ha mostrado vuestra reverencia de la parte de Jesucristo. Pues, ¿qué rey hay que no tome por muy grande injuria que, por solo habérsele ofrecido uno por criado, y él, recibiéndole, haya quien le desprecie y persiga? ¿Acaso no es despreciar y deshonrar al rey perseguir a quien le quiere servir solo porque entró a vivir con él? ¿No toca esto al rey? ¿No es cosa suya? Lo es, ciertamente. Y por eso dijo David: despierta, Señor, y defiende tu causa. Mira, Señor, y acuérdate de las afrentas que esta gente descomedida e ignorante te hace cada día. Es causa de Dios, y son deshonras de Dios, aquellas que se hacen a los servidores de Dios, porque es honra de Dios y causa suya cuando a sus chiquitos hacemos bien y honramos. La causa de la deshonra, como antes apuntaba, es clara, es ponerse del bando de Cristo, bajo su bandera, mostrarse fiel a Jesucristo. Esto siempre trae persecución por parte de unos y de otros. Cuando uno quiere ser fiel a la verdad, siempre se levanta alguna persecución. Ahora bien, estas deshonras tocan a Dios, pues vienen por servirle a Él, y por eso pone el ejemplo de aquel siervo que fuese deshonrado solo por entrar a servir a un rey. Por tanto, es causa de Dios y deshonra de Dios aquellas que se hacen a los servidores de Dios. Bien, pero seguimos leyendo. Acuérdese, pues, vuestra reverencia, de la palabra que fue dicha sobre el levita, confortando al pueblo de Judá, que subía a la guerra, en el cual y por el cual Dios manda que no teman. Y la causa es porque no es vuestra la pelea, sino de Dios, y por tanto no seréis vosotros los que pelearéis, sino tan solamente esperad con confianza y veréis el socorro del Señor sobre vosotros.
dice el segundo libro de las Crónicas. Y si los que persiguen piensan que no ofenden a Dios en ello, ¿qué se me quita aquí de mi confianza? Pues expresamente están amonestados los siervos de Dios que han de ser perseguidos por gente que cree que hacen gran servicio en perseguirlos. Ellos padecen por Dios porque se acercaron a Dios y la persecución es contra Dios. Si los perseguidores piensan otra cosa, quizá disminuyen algo su culpa, pero no nuestra corona. Y si ellos, engañados, piensan que sirven a Dios, nosotros, desengañados, sabemos que servimos a Dios. Bien sabemos, dice San Juan, que estamos libres de la muerte y que ya somos de vida. Y en Romanos, y el Espíritu y gracia de Dios, infundido en nuestros corazones, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y esta fue la voz de vuestra reverencia en la carta pasada. He hallado, Padre mío, que lleva y trae por la mano. Gran cosa dijo, pero verdadera y muy verdadera, y que no la puede negar ningún hombre que tenga espíritu de Cristo, ni la juzgará por palabra soberbia. La clave en la tribulación está saber que esta pelea es de Dios, es decir, que es Dios quien pelea, y ahí está la paz en la tribulación. Esta pelea es suya y no nuestra. Son sus fuerzas, no las mías. E importa poco lo que los demás piensen, aunque piensen que están obrando bien. Se equivocan. Dios está de mano de aquellos que sufren injurias por su causa. Bien, pues terminamos con uno de los últimos párrafos por hoy, porque aún nos queda la mitad de la carta. Vamos a leerlo. ¿Qué le importa, Padre, de pareceres de hombres ciegos? Pues está certificado que es de Dios la doctrina que predica, y es de Dios el modo con que la predica, según aparece en el fruto, y que es de Dios el Espíritu que ha recibido, pues le ha hecho guardar la ley de Dios, y le ha librado de la ley del pecado, y con todas sus fuerzas dice: Señor, no hay ninguno tal como tú. Mire vuestra reverencia, que la sabiduría amonesta, que no tenga el saber en poco, que nuestro Señor le ha dado, ni se deje llevar ni vencer, teniendo el conocimiento, antes se atreva con él a despreciar los vanos ídolos, y se halle tan rico con el tesoro escondido que Dios le ha manifestado, que no tenga por daño perder cuanto tenía por alcanzarlo. No estime a Dios en tan poco, que quiera dar poco por él, pues Dios le estimó a él en tanto, que no quiso darse menos que por él. Amado fue en cruz, ame en cruz. Caro costó a Cristo, y con gemidos le parió quien le ganó. No quiera él ofrecer sacrificios al Señor que no le cuesten trabajos y dolor en la sensualidad, pues David no lo quiso hacer. Qué mayor honra, Padre mío, que padecer por Cristo, verdadera gloria, una herida feliz, dice Agustín, para quien Dios está en la causa, como si dijera: dichoso es aquel que la causa por la que lo maltratan es porque sirve a Dios y no quiere condescender con los ruegos y pareceres vanos de los hombres. Esto es asunto de amor, y el amor es una manera o género de guerra, y no son admitidos aquí los cobardes, de los cuales mandaba Dios que fuesen desechados de entre la gente de guerra. Bien, dos cosas muy sencillas. La primera, cabría preguntarse con Ávila: ¿qué importa el parecer de hombres ciegos? ¿Qué importa lo que digan otros, que critiquen, que hablen, que murmuren, si los que lo hacen están ciegos, si no son personas que estén en Dios? ¿Qué importa? Deberíamos repetirnos esto muchas veces cuando lleguen estas circunstancias. No soy mejor o peor por lo que piensen, no soy más o menos santo por lo que opinen, soy lo que soy ante Dios. Y segundo, dice Ávila, si amados fuimos en cruz, hemos de amar en la cruz. No pensemos amar a Dios de veras sin amarlo en la cruz. No pensemos ofrecer sacrificios a Dios que no nos cuesten trabajos o dolor. Estos sufrimientos que se padecen por Cristo, dice Ávila, refiriéndose a San Agustín, son herida feliz, pero esto es asunto de amor. Solo lo entenderá quien esté dispuesto a amar. Bien, nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios quiere. Si quieren volver a escucharlo, pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden como siempre hacer cualquier indicación al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila@radiomaria.es. Que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que por nuestra parte
Busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga.